Excelente, muchas gracias. Así ya se escucha mucho mejor. ¿Cómo están? Es la primera preguntita del día de hoy. ¿Cómo están? A ver, quiero decir, pulgarcito para arriba significa que bien, o más o menos, o sobreviviendo. Así, ¿verdad? Normal. Bueno, yo quiero extenderles una felicitación por estar el día de hoy aquí, porque verdaderamente son unos valientes. Son verdaderamente, ahora sí que uno en un millón por estar aquí el día de hoy, a pesar de lo que nos sucedió hace como 1 hora y media, ¿verdad? Ya el sustito, todavía tenemos la adrenalina, ¿sí? La emoción, la alegría, precisamente porque no pasó nada al final del día. Digo, a pesar de que nos sigue tocando un poquito, que si se escucha, sentimos ese shot de adrenalina, no pasó nada. Y es muy importante que sepamos que, bueno, hay que guardar la calma si es que volviera a suceder y hay que seguir la ruta de evacuación. Normalmente estamos seguros en este tipo de edificios y más vale estar en una zona segura, que normalmente son las que dicen ruta de evacuación, ¿vale? Pero todos tranquilitos, en caso de que pase otra cosa, ¿verdad? Bueno, nos encantaría darles la bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas. Ya saben ustedes, contamos con grandes personalidades y es para mí un verdadero gusto conocerlos físicamente. ¿Cuántos de ustedes ya han tomado por ahí algún curso en línea conmigo? Ah, muy bien. Bueno, miren, ya conocí 10 caritas conocidas. Y a los que no, pues me encanta tenerlos aquí el día de hoy. ¿Qué les parece? Y les agradecemos mucho haber esperado, sobre todo porque sabemos que el tema del transporte se complicó un poquito por el temblor. Y bueno, ya esperamos y ya llegaron más personas aquí al salón, más colegas contadores que están aquí para prepararse. Seguramente tienen, además de muchas ganas de estar en la posada, ¿verdad? Tienen bastantes preguntas y respuestas. ¿Quién ya tiene sus preguntas y respuestas por ahí en algún cuadernito o algo anotadas? ¿Nadie? Bueno, entonces si las traen de memoria, ¿qué les parece? Si primero, así para calentar motores y sentirnos mejor y que se nos baje el susto, les confieso que yo sí me altero bastante con los temblores. A mí me tocó en Xochimilco y sí las vi muy negras. ¿Qué les parece si mientras tanto comenzamos con un breve tema, para que les empiecen a surgir las dudas, que empiecen a salir a esas preguntitas, que empiecen a decir, ah, caray, ¿eso sí aplicaba o no aplicaba? Bueno, yo soy la maestra Karina Tapia y el día de hoy traje este material para compartirlo con ustedes. Si alguno de ustedes también lo quiere en la versión PDF por aquello de que trae links, con mucho gusto, ya saben, se ponen en contacto directamente con su agente y él se los hace llegar, ¿vale? Para que no haya tema. Si me lo permiten, vamos a hablar. ¿Aquí se escucha bien? ¿O me lo pongo más así? No. ¿Aquí? Ok, vamos a hablar de los aspectos relevantes de los CFDI. Para ello voy a tomar este que está aquí. Y bueno, esta es alguna información general. Soy maestra en contribuciones, directora fiscal en Altus Fiscal, también maestra de posgrado y licenciatura en la Universidad West Hill. Y bueno, conferencista y expositora, que me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. El día de hoy traje estos 5 puntos, solamente son para sembrarles la duda y que puedan estar colaborando con todas sus preguntas, que tenemos aquí a muchas personas, especialistas, grandes en el tema, que nos van a ayudar a poderlas disipar, cada una de ellas. Tenemos los antecedentes, tenemos las consecuencias de un CFDI emitido con errores en materia fiscal, que eso es muy importante. Sepamos que estamos cerrando el año, entonces todavía estamos a tiempo de muchas cosas, no tenemos mucho tiempo, pero todavía nos quedan cerca de 20 días reales para alcanzar a solucionar temas que tengamos. También las guías y catálogos, la conciliación y la denuncia. Ustedes sabían que se puede solicitar una conciliación al SAT si alguien emite mal los comprobantes, se está negando a cancelarlos o a reexpedirlos o a emitir un REP, etcétera. Asimismo, también pueden denunciar a los servidores públicos. Ahora, vamos a ver, existen diferentes regímenes fiscales, que para esto muchos de nuestros clientes, ¿verdad? Todos ustedes vienen de despachos o de empresas. A ver, que levante la manita quien venga a despachos.
Ok, bueno, wow, sí que son casi la mitad. A ver, ¿y quiénes vienen de empresas? Muy bien. ¿Y los otros de dónde vienen? ¿De su casa? Sí, ¿verdad? Pues no, pues ahora sí que bueno, ya estamos ahí en esa sintonía. Y bueno, vamos a ver que existen diferentes regímenes fiscales. ¿Qué significa esto? Que existen diferentes juegos en los que podemos jugar con el SAT. Esos juegos, igual que los juegos de mesa, la lotería, serpientes y escaleras, el ajedrez, el dominó, van a tener reglas específicas. Y lo digo porque en muchas ocasiones en revisiones van campechaneando, van modificando, van tomando unas cosas de un régimen, otras de otra, otras que si le aplicaba, si no le aplicaba la facilidad, que si va a mandar contabilidad electrónica o no, que si es residente o no, etcétera. Entonces es muy importante que para esto sepamos en qué cancha del juego estamos jugando, qué régimen fiscal tenemos, y sabemos que existen diferentes regímenes fiscales que pueden convivir entre ellos, como lo es sueldos y salarios, las actividades empresariales y o profesionales que opten por tributar como reciclo, o los intereses. Ahora, ¿cuántos diferentes tipos de CFDI existen? Existen 6, pero solamente 5 que sean conforme el anexo 20, es decir, que tengan esa estructura. El otro, que está ahí como retenciones y pagos, ese no tiene esa estructura, es decir, no tiene forma, método de pago, etcétera. Tiene otros atributos, otros nodos. Entonces nosotros vamos a ver que normalmente el ingreso se llama CFDI de ingreso, pero mercantilmente lo conocemos como facturas. Y estas pueden ser de productos o servicios o de anticipos. Ese va a ser un CFDI de ingreso. Por más increíble que parezca, hemos visto CFDI que están emitidos como egresos y que le dan el efecto de un ingreso. Es decir, cuando nos dan el comprobante, no verifican que efectivamente sea de ingreso, sino que sencillamente ven que ampara el producto que compraron o el servicio que recibieron y hasta ahí lo dejan, pero nunca vieron qué tipo de comprobante les estaban entregando. Esto puede llegar a pasar porque los sistemas lo permiten sencillamente. Ahora, tenemos en egreso notas de crédito, devoluciones y aplicaciones de anticipos. Muy importante que sepamos también para pregunta acá con los expositores que no es lo mismo una devolución que una nota de crédito, y muchas veces nuestros proveedores saldan y saldan y saldan los comprobantes emitidos con errores con notas de crédito. Entonces, ¿dónde quedó el inventario? Esta es la pregunta, ¿verdad? Porque de repente se les hace muy sencillo, sencillamente saldar esas facturas con notas de crédito. Ya conocemos los recibos electrónicos de pago, que son estos que están aquí en el número 3, las nóminas que sirven para el pago de nóminas, para viáticos y para finiquitos y liquidaciones. ¿Cuántos de ustedes llevan viáticos en sus empresas? En las empresas que tienen de clientes. ¿Nadie timbra los viáticos? Sí, sí los timbran, pero no me quieran decir quién. Bueno, es muy importante que los timbren para que estos no parezca que son otros sueldos que le estamos dando al trabajador, y sobre todo para salvarlo de pagar impuestos en su declaración anual. Ahora, el tema del traslado, con y sin carta aporte. ¿Cuántos de ustedes están emitiendo CFDI de traslado en la práctica hoy por hoy? 1, muy bien. 2, 3, 4, excelente, casi son el 1%. Bueno, ahora tenemos esta que es la fiscalización vía CFDI. Nosotros ampliamente conocemos que el fisco actualmente está fiscalizando con los puros CFDI y sabemos que existen una infinidad de temas importantes, interesantes, padrísimos, que ya los vemos aquí en CADEFI, que tanto nos encanta capacitarnos, pero también conocemos que si descuidamos lo sencillo vamos a tener un problema mayúsculo, porque aunque todos decimos facturación, es de lo más sencillo, tráiganse ahí a quien sea que dé clics, pues no, porque esto es lo que nos puede traer un problema grave. Hemos experimentado o no que tengamos diferencias en las declaraciones mensuales que presentamos. ¿Quién se ha experimentado y quién no? ¿Verdad que sí?
Y entonces pasa que el cliente, esta es una situación que pasa, ¿verdad? Que el cliente no se percató del depósito en ese mes y hace la factura hasta el siguiente mes. Pero nosotros enteramos el IVA en el mes en el que ocurrió, en el mes en el que se cobró, y ya después nos llega el correo del SAT que dice: hemos identificado que, por ejemplo, en noviembre tienes más facturas PUE de las cuales no me pagaste el impuesto. No me va a decir que en octubre identificó que pagué de más, pero sí me va a decir que en noviembre identificó que pagué de menos. Cuando nosotros vamos al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, decimos, pero si ahí dice que la forma en la que se efectuó el pago, y como ya es pasado, entonces le pongo PPD. Y entonces decimos, bueno, en principio ni siquiera debieron haberse equivocado, debieron haber estado al tanto de emitir sus comprobantes a tiempo. Y si no lo hicieron, no nos dejan de otra más que ponerle PPD y REP, y de esa manera sí lo lee la declaración. ¿Cuántos de ustedes conocen ya y utilizan la guía de llenado de las declaraciones para personas morales, por ejemplo, del Recico? Que ya conozcan que existe una guía, preguntas y respuestas, explicación a cada uno de los nodos, cuándo se llenan y qué significan. Bueno, no se preocupen porque aquí en CADEFI se las vamos a dar para que las utilicen. Ahora, nosotros hemos visto esto que es el catálogo de usos del comprobante. Si ustedes lo notaron, justamente al final, que ustedes lo tienen en Excel, bueno, existe el régimen fiscal del receptor. Este es importante porque, ¿quién me dice por qué es importante? El uso de los comprobantes es muy importante para el fisco para que haga sus prellenados. De hecho, ustedes lo saben, en las declaraciones dice, hemos colocado los que son bancarizados y que además son gastos en general. O sea que si son, por ejemplo, la adquisición de inversiones, no los va a prellenar, no de momento. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos para saber a qué sí podemos tener una concordancia al momento de solicitar o de emitir un comprobante. Por ejemplo, personas morales que realicen donativos, pues a ellos no les aplica. De hecho, van a ver que justamente la D de donativo, vamos a ver que el catálogo de usos está como G, así como de gastos, G, y luego está como I, como de inversiones, y luego está como D, como de deducciones, pero son estas deducciones personales y las personas morales no tienen deducciones personales, solamente las personas. Por eso podemos ver que un cliente persona moral realiza un donativo y está aferrado a que quiere que le pongan el uso donativo. No se puede. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Directamente en el catálogo. Ahora, esta información que tenemos aquí, que les comentaba que se las podemos hacer llegar, es porque deben de conocer los visores de nóminas. ¿Quién de ustedes ya conoce que hay un visor de nóminas para patrones? ¿Todos? Vale. En ese visor de nóminas para patrones encontramos justo la información que viene aquí en las láminas, que es lo que nos revisa el SAT. Ahora, ¿quién conoce el catálogo de cancelación de facturas? Nosotros tenemos que se llama cancelación de facturas manual de usuario. Ese salió en enero del 2022. ¿Quién de ustedes ya lo leyó? Muy bien. Bueno, ese nos explica prácticamente que existen estas 4 diferentes causales para poder cancelar un comprobante, que en muchas ocasiones ha resultado como un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes, porque depende mucho de su PAC, si es que les permite o no tomar la remisión. Ahora, esto ya lo hemos visto en algunas otras exposiciones aquí del maestro Castro, sobre cuando los contribuyentes cancelan comprobantes de ingresos. Esto que está aquí es el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, antepenúltimo y último párrafo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, que deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Y aquí la cuestión está en mis empresas. ¿Llevamos ese control? Porque ese es un control interno, deben de saber por qué se cancela el correo electrónico del cliente, que pues sencillamente la persona de facturación estaba distraída y facturó mal, etcétera. Ahora,
Díganme por favor, esta sí está buena. ¿A cuántos de sus clientes los cambiaron o de sus nuevos clientes los cambiaron del reciclo al régimen de actividades empresariales y o profesionales? En noviembre. Porque recordemos que un transitorio en miscelánea les daba hasta octubre para presentar la declaración anual. No la presentaron y ya los cambiaron de régimen. Ahora, ¿cuáles son mis consecuencias por emitir un comprobante, o mejor dicho, recibir un comprobante que no esté emitido correctamente? Pues sencillamente, cantidades que estén amparadas en comprobantes que no reúnan los requisitos fiscales no serán deducibles, dice ahí, no podrán deducirse ni acreditarse fiscalmente. Entonces ahí vemos como si es importante que revisemos absolutamente todas las facturas del cliente por cada una de las partidas que recibimos, y eso, digo, si su PAC lo hace, si su sistema contable lo hace, está excelente, y si no lo hace, lo pueden hacer directamente en Excel importando los XML. Ahora, ¿qué sucede si yo le doy efectos fiscales a comprobantes cuando no reúnen los requisitos? Artículo 109 de Código, será sancionado con las mismas penas de defraudación fiscal. Vemos cómo entonces sí ya está un poquito más grave, ¿verdad? Ahora, comete delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el tema de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes. Y de 3 años a 9 años cuando el monto exceda esta cantidad. Entonces vemos que sí es peligroso no darnos cuenta que tiene mal la clave del uso o servicio, cuando tiene mal el régimen, forma y método de pago, etcétera. Ahora, esta que está aquí, me encantaría pasarles esos links, porque miren, cada uno de los materiales que trajimos para ustedes tiene un link que los va a llevar a la única y verdadera página que existe del SAT, con la información más actual, renovada y en la que pueden confiar. ¿No les ha pasado que están buscando si ya cambiaron la versión de la carta aporte y van entre link y link y link y no llegan y no llegan y llegan a otros 15 blogs, pero al bueno no llegan? Entonces, con esta información ustedes van a tener el link único y verdadero en el que van a encontrar esta tablita con todos los catálogos y con todas las guías para carta aporte. Acá tenemos el del formato del anexo 20, el del recibo de nómina en la versión 1.2 también lo tenemos. Ustedes van viendo cómo cambia esta tablita en función del tipo de CFDI que estemos viendo. Así como la factura de recepción de pagos, por si lo estaban dudando, también existen catálogos y existen guías de cómo se llenan los recibos electrónicos de pago. Y por último, también les agregué estos links para que puedan ir a conciliar con el SAT que su proveedor no les quiere facturar o se está negando o inclusive les está cobrando, y muchas veces por algo que fue su error. Sobre todo porque ahora ya todo el mundo pide la constancia de situación fiscal y aún así siguen mandando las facturas mal. Entonces nos obligan a usar la violencia por acá y solicitarle al SAT. No hay de otra. Ahora, aquí también tenemos el sitio web de las denuncias, que les comentaba que no se preocupen, como todos son muchos links, se los hacemos llegar a quien lo solicite, aquí a nuestro WhatsApp de KDFI. Ahora, hasta aquí, ¿quién siente que ya fluyeron las ideas, ya surgen las preguntas? ¿A quién le gustaría participar? ¿Qué les parece? Que pase al frente, ¿verdad? Para hacerlo más dinámico, ¿sí? También para que sienta que se siente lo bello de tenerlos aquí enfrente. A ver, ¿a quién le gustaría comenzar con broche de oro aquí en nuestra sesión de preguntas y respuestas? Me da mucho gusto ver que ya llegaron, los extrañábamos, pensamos que no iban a llegar por el temblor, pero qué bueno que ya llegaron, porque de repente se nos llenó la sala y estamos muy felices por eso. A ver, primera pregunta, tenemos el primer valiente por allá. Hola, buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rafael.
Excelente, Rafael. Adelante con tu pregunta. A ver, imagínate que, que tienes que cancelar una factura del año anterior en mayo. ¿Tendrías que regresarte a corregir la declaración? En estricto sentido, ni siquiera se pueden cancelar. Pero si ya no se llevó a cabo la operación, porque sí sucede, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pasa? Esa es la cuestión, porque el código dice no se pueden cancelar más que en el mismo ejercicio. Y dice, en la vida real lo dejaron duplicado. Y recordemos que las multas por dejar el comprobante vivo ahí, vamos a decir que a mí me solicitan el pago de 2 millones y en la vida real solamente facturé 1 millón y el otro millón se me olvidó cancelarlo. Entonces, cuando me solicitan ese pago, voy a esclarecer que el otro millón pues fue un error de facturación y la multa por haber hecho eso es del 5 al 10%. Entonces, dices, ¿lo cancelo o no lo cancelo? Y aquí estamos en una cuestión que nuestros queridos maestros seguramente van a tocar más a fondo, pero yo también estoy en la parte operativa y decimos, ¿y qué hago? Yo sé que está prohibido, pero ¿y qué hago? O en muchas ocasiones el cliente te dice, si no me la cancelas y me la reexpides, no te la pago. Hazle como quieras. Entonces, como asesor dices, no se puede cancelar, pero en la vida real pues no se va a cobrar el comprobante. El empresario que hace, pues contra todo pronóstico, cancelarla y reexpedirla para que, siempre con sustitución mínimo, ¿verdad? A ver aquí, ¿cuál de nuestros queridísimos invitados? Doctor Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues yo soy muy Contreras, lo saben, ¿no? Sí. Y bueno, pues en las venas traigo lo bélico. Nunca me quedo con lo que dice la ley y hay que buscar y provocar el acto de autoridad. Estoy de acuerdo que respetando el texto legislativo del Código Fiscal de la Federación, pues sí, a la letra es imposible cancelarla fuera del ejercicio fiscal en que se expidió. Pero los criterios o los precedentes judiciales más actuales nos están dando cuenta de una ratio, es decir, un razonamiento en el cual esto se está abandonando para que pueda haber una modificación en español. Tendríamos que hacer una solicitud, yo lo haría así, una solicitud por escrito libre, presentarlo al SAT solicitando la cancelación. Es un derecho de petición, nos tiene que responder y los criterios más actuales dicen, no todo lo electrónico o digital es el único medio por el cual se debe tener comunicación con las autoridades. Una reciente tesis, un criterio de hace unos días, se publicó en un tema de una licitación pública. Una persona fue a solventar una aclaración, a presentar documentos y la autoridad se lo negó porque tenía que utilizar el sitio informático para el cual tenía que llegar esa información y el tribunal colegiado resolvió, dijo, tranquilo, o sea, el hecho de que tú quieras mandar todo a una cuestión electrónica, a un buzón, a una dirección, eso va contra una discriminación, va contra una cuestión que impide el acceso al derecho de petición y estás obligado a recibir por escrito y en forma tradicional, a elección de la persona, la vía en que quiere comunicarse contigo. Entonces, yo creo que no está extinta aquella acción de que todo lo que no se pueda a través de plataformas electrónicas, pues existe el medio por escrito, la petición, el derecho de petición. La autoridad deberá responder fundando y motivando porque sí, por qué no, y contra esa respuesta pues seguirían obviamente los recursos que la ley permite, que podría ser pues desde una revocación o un juicio de nulidad o en su caso un juicio de amparo promoviendo alguna cuestión de inconstitucionalidad o en el mejor de los casos de inconvencionalidad. No sé qué opines. Bueno, pues gracias, es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Yo me allano a lo que señala el doctor Santillán y también hay que recordar que esta es una tesis que es de reciente creación. Podríamos señalar que en promedio, desafortunadamente, las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte se inclina la balanza más hacia la autoridad, pero en esta ocasión es un punto a favor del derecho de petición fundado en el 8º constitucional, que como en algunas otras ocasiones lo hemos comentado en algunos cursos, es un elemento que siempre va a tener a su favor el contribuyente y que la autoridad evidentemente tendría que contestar cualquier solicitud, petición, y la gran ventaja, apúntenle por ahí, es que no requieren de un plazo específico para que en caso de que la autoridad no les conteste, pues tengan la posibilidad de acudir ante el juicio de amparo. Es decir, por vía de juicio de amparo, anexando el documento, la autoridad no me contestó, suena como acusación, pero finalmente, efectivamente, están haciendo valer el artículo 17 constitucional, la tutela judicial efectiva. Y eso no implica de que es que si hago esto, la autoridad va a tomar ventaja o me va a auditar o me va a revisar. Es un derecho que tenemos nosotros, todos,
tenemos ese prejuicio que si impugno algo la autoridad me va a revisar, si impugno algo la autoridad se va a enojar, pues de todas maneras la autoridad siempre se enoja, así que pues tienen ese punto a favor. Ese sería mi complemento. Doctor, y retomando muchas gracias por su respuesta, y retomando la pregunta concreta, vamos a decir que yo estaba en la oficina y le di clic en cancelar y se canceló, pasaron los 3 días y se canceló, porque no existe un candado que diga, este es de otro ejercicio, imposible cancelar. Sencillamente si uno le da clic en cancelar, se cancela. Y ahora nos comentaba él, bueno, ya alguien que yo conozco, no yo, le dio clic en cancelar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Presento una complementaria del anual o me espero a que me revisen o tal vez ni me revisan? Solamente cancelo una de 100 pesos, por ejemplo. ¿Ahí qué pasaría? Yo creo que es una cuestión de administración de riesgos. Si el monto es muy bajo, yo creo que no llamará la atención y lo dejaría de cualquier forma. Si la autoridad me requiere lo solvento, tengo derecho de autocorrección y no pasa nada. Si acaso la administración del riesgo queda en alguna multa y creo que lo pudiéramos ver desde el punto financiero como algo conveniente y no moverle a la complementaria que mueva la declaración anual y amplía los plazos para prescripción del ejercicio. Yo no recomendaría la complementaria atendiendo al monto. Y número 2, es importante decirles que muchas veces la autoridad cuando ve que es una operación atípica dentro del contribuyente, es decir, tiene facturas de 1, 3, 5 millones mensuales y de repente hay una de 150 millones, obviamente eso brinca, ¿no? Brinca en un lenguaje coloquial porque los criterios de la normativa del SAT es caídas recaudatorias, vigilancia profunda o requerimiento para preguntarte qué está pasando contigo. Aumento de ingresos también, o sea, ¿te va bien? Te quiero preguntar por qué te está yendo tan bien. ¿Te está yendo mal? Quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, recuerden que no debemos dejar de lado los perfiles transaccionales desde el punto de vista de movimientos bancarios, informes de bancos, administrar el riesgo financieramente contra una posible multa. Y finalmente yo diría algo que es muy de sugerencia, como si yo estuviera contra ustedes en la empresa y me preguntan qué hacer. Yo haré lo siguiente. En una ocasión un cliente hizo una licitación pública y tenía que dar el entre. Entiéndase qué es el entre. Era un contrato de 2.500 millones de pesos, era para construir hospitales de primer nivel, una licitación que se hizo con el sector público, pero el negocio es de las personas que facilitaron la licitación hacia estos clientes. Después se encontraron a una mejor posición y le dijeron, ¿sabes qué? Pues dame la factura sobre el anticipo, les hizo una factura por 500 millones y después le dijeron, ¿sabes qué? No, la licitación se vino abajo, hay unas modificaciones, van a entrar otras personas y a los contadores de esa empresa se les olvidó cancelar ese CFDI. Obviamente esto repercute porque se da cuenta el SAT y me dice, ¿dónde están los 500 millones de pesos? Se les olvidó aquel postulado que dice que en términos de impuesto a la renta, 17 y 18 momentos de acumulación, con la sola expedición del CFDI, tienes la obligación para renta de acumular ese ingreso aunque no te lo hayan pagado. Claro. Entonces, efectivamente para el SAT dice hay una diferencia, no veo esos 500 millones de pesos, se dan cuenta, el contador empieza a temblar, dice, me van a regañar, me van a correr, y sí lo corrieron. Gracias. Yo fue lo que le dije a la empresa, que no era para tanto, que había deficiencias en los controles internos, que en tanto volumen de operaciones en la construcción se había ido esa, pero que tenía solución. Entonces correspondía a 2 ejercicios anteriores la cancelación, se hizo, concluyo. Mi recomendación práctica, porque estamos viendo nada más un lado, la persona que da el efecto de la cancelación y el que ya le dio efectos fiscales, si lo hizo o no pudo, porque si no está pagada o está expedida o ya la aprovechó, también hay una consecuencia. Por eso yo le digo a mis clientes, en los contratos de prestación de servicios es importante establecer una cláusula en la que diga en palabras más, menos, si alguna de las partes contratantes decide dar por cancelada una factura, ya sea para sustituirla, para reexpedirla o emitir otro comprobante, deberá notificar por escrito y por correo electrónico a tal dirección el cambio para que la otra parte tenga las consideraciones del efecto fiscal que pudo o daría a ese comprobante. De no hacerlo, pagará los daños y perjuicios que origine la defensa legal, multas o requerimientos. Eso queda en el contrato. Así que eso es un buen tip para esa tarde, porque nadie lo hace. El otro dio la cancelación, tú no te diste cuenta, le diste efectos fiscales y te causó un daño y un perjuicio. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos con una preguntita y allá también tenemos otra. A ver,
¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Rosalío Rojas. ¿Qué tal, Rosalío? Adelante, por favor. Mi pregunta es, mire, yo recibí unos comprobantes fiscales digitales de honorarios, pero yo no ocupé esos servicios. Entonces, el SAT